Muy bien, bienvenidos a Hora 13, la presente edición de hoy, 25 de marzo del 2019. Tenemos las 13 horas con 6 minutos. Vamos a iniciar nuestro noticiero el día de hoy con dos médicos, dos profesionales, uno perteneciente al hospital de Payaco y el otro que pertenece a CESFAM, también de la comuna de Payaco. Saludamos a nuestros auditores de Radio Diferencia y televidentes de Diferencia TV que nos acompañan a esta hora de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros también para hablar de temas interesantes. El tema de hoy tiene que ver con una enfermedad que es básicamente la tuberculosis, que es una enfermedad tal vez más común de lo que nosotros creemos. Y bueno, se habla de tuberculosis y todos sabemos que hablamos directamente y básicamente de los pulmones. Y en esta zona del país donde existe mucho resfrío y donde existe todo este tipo de infecciones, digamos, producto del clima y todo esto, es bastante común, pues. Así que queremos conocer un poquito más de esto para que nos informen, para que alertemos a la comunidad respecto a este tema. Alertar me refiero para preocuparnos un poco más de ello, no crear una alerta de otro tipo pensando en que es algo que se nos vino como casi una epidemia, sino que básicamente estar preparado para esto. Básicamente preguntarle algunas cosas importantes. Estamos junto a don Sergio Pereira, junto a don Diego Uvilla. Don Sergio, cuéntenos, básicamente, ¿qué es la tuberculosis para que la gente se informe y tenga clarito? Bueno, a propósito, más que nada esta entrevista se lleva a cabo hoy día 25 de marzo, que es el Día Internacional de la Tuberculosis, ¿ya? A propósito de eso, están haciendo un montón de actividades en todos distintos centros asistenciales, en todo Chile, ¿ya? Y justamente a propósito de eso queríamos hacer esta intervención, ¿cierto? Aquí en Payaco, ¿ya? Saber que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que ha estado acompañándonos desde básicamente los albores de la humanidad, siempre ha estado con nosotros. Y por lo mismo ha sido muy complejo la erradicación de la misma. Si bien hoy en día en Chile cada vez estamos más cercanos a poder erradicarla, es muy importante que la población sepa que es una enfermedad que está presente, una enfermedad que es importante saber cuándo sospecharla, y es una enfermedad que es producida por el bacilo de Koch, ¿ya? Que como bien dijiste, ¿cierto?, afecta principalmente a los pulmones. Ahora, siempre saber de que la tuberculosis puede infectar otras partes del organismo. Hoy en día más del 90% de los casos de infecciones por bacilo de Koch son en los pulmones, y es ahí donde justamente recae la gran importancia de diagnosticarlo precozmente, porque son las formas pulmonares las que producen infección y las formas pulmonares las que son contagiosas, ¿ya? Y eso, básicamente. Ah, ok, muy bien, porque por ahí nosotros siempre pensamos, yo pensaba personalmente solo pulmones, ya, Sí. pulmones y ya está, pero aparentemente No puede estar en esto... todo, o sea, uno habla de tuberculosis, o sea, la más frecuente, como comentábamos, la tuberculosis pulmonar, ya, pero existen muchas otras formas genitourinaria, tuberculosis ósea, tuberculosis cerebral, tuberculosis Wow. en el hígado, ¿cierto? Pero todas esas otras causas son bastante menos frecuentes, ya la más Ya. importante, tanto porque es la que es contagiosa, dado que está en los pulmones, ¿cierto? Al estar en la saliva, en los estornudos, en la tos especialmente, ahí donde se contagia. Obviamente, si es que está en la orina, digamos, el bicho, uno no anda como tirando pipí para todas partes, Claro. ¿cierto? Entonces, esa forma no es contagiosa, pero la forma que es más contagiosa y más frecuente es la forma que es pulmonar. Precisamente esa era la pregunta, ¿cómo se contagia, don Diego, cuéntenos, cómo se contagia básicamente la tuberculosis? Sí, muy buena pregunta. Bueno, bien como dijo el colega, el doctor Pereira, primero entender que principalmente la forma contagiosa viene de los pulmones, ¿ya? Se contagia por inhalación de gotitas de agua que provienen de la tos o estornudos de un paciente que está enfermo de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Eso no quiere decir que haya otras formas de contagio, pero sí la más frecuente y la que es más común en toda la población es por estas gotitas provenientes de la tos. También recalcar que las personas que presentan mayor riesgo de contagiarse de esta enfermedad, de este bacilo, es la gente que vive o está en contacto muy cercano con otra persona que está con una tuberculosis pulmonar, ¿ya? Hay otros grupos de riesgo también. Los adultos mayores, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas, personas con diabetes, por ejemplo. Se ha visto también que las personas alcohólicas o privados de libertad también tienen más riesgo de contagio de esta enfermedad. Ah, correcto.
Bueno, después de que existe el contagio, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuándo me empiezo a preocupar yo? Porque por ahí, en esta época del año, como yo lo mencionaba al principio, existe el resfrío y existe la influenza y qué sé yo, y todo este tipo de enfermedades propias de la época y del sur de Chile. Entonces yo toso bastante y no me preocupo, pero ¿en qué momento me empiezo a preocupar? O ¿En qué sea, momento? las principales medidas de pesquisa que tiene el programa de tuberculosis digamos, a nivel sanitario en Chile está enfocado en el síntoma más frecuente, que es la tos con flema, ya especialmente en pacientes que tengan tos con flema con más de 2 semanas. Ya, o sea, si Ya. ya llevas 2 semanas enteras con tos y flema, ¿cierto? Las dos cosas, ahí ya sería hora de que las personas llegasen a consultar, idealmente, digamos, un consultorio, ¿cierto? A menos que esté asociado, ¿cierto? Ese síntoma, aparte de la tos con flema, estuviese sentirse ahogado, sintiera como que le cuesta respirar. Si fuese como eso de esas dos cosas, como pedir un servicio de urgencia. Pero si fuese única y exclusivamente la tos con flema, ahí sería bueno que fuese un consultorio para que le puedan hacer una vaciloscopía, que es Ya. donde más está orientado, ¿cierto? El programa de pesquisa en contexto ya más bien precoz, ¿cierto? Cuando alguien tiene tos con flema por más de 2 semanas. Otros síntomas asociados, Perdón, ¿qué es una base? ¿Cómo la, dijo? la vaciloscopía. La ¿Qué es? vaciloscopía es el estudio del esputo, el estudio de la flema, ¿cierto? ¿Ya? Que es un examen que se hace en muchos centros del país, en el hospital de Payaco se incluye ¿Ah, dentro se de hace eso. también? Se Ya, hace sí. mismo, que básicamente le revisan la flema a la persona sospechosa. Se toman dos muestras, primero siempre una muestra inmediata y una muestra al día siguiente, ¿Ya? para descartar la Ah, presencia del perfecto. bacilo de Koch, que como Ah, ok. comentábamos anteriormente es el bacilo, el bicho, ¿cierto?, que produce la enfermedad. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde más está enfocado. Lo que más me importa es que a la población le quede claro de que si una persona tiene tos con flema por más de 2 semanas, obviamente hay que descartar ahí que tenga tuberculosis. Ahora, si alguien, para que tampoco no es la idea, ¿cierto?, alarmar a la población y irnos para otro lado de que todos salgan corriendo y todo, tampoco Perfecto. es la idea. O sea, Claro. cuando alguien tiene tos con flema por más de 2 semanas, lo más probable es que sea otra cosa, pero por el gran impacto sanitario que tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene alto índice de mortalidad, o sea, la gente se muere si tiene esta enfermedad y no se trata. Y Correcto. como es una bacteria, es altamente tratable con tratamiento antibiótico, ya es reversible. Entonces, de ahí la importancia en que las personas ojalá que toda la población de Chile, ¿cierto?, tenga conciencia de que esta es una enfermedad que todavía no está erradicada. Aparte, doctor Uvilla, aparte esta tos con desgarro y todo, ¿qué otros síntomas tenemos? Porque me imagino que se van uniendo más síntomas, luego viene otro proceso Claro. y todo va avanzando. Me imagino. Sí, tal vez agregar un poquito, como bien dijo el doctor Pereira, uno de los principales síntomas es la tos con expectoración. Más de 2 semanas siempre se hace la vaciloscopía, esto para lograr abarcar a todos los pacientes que tienen tuberculosis, ¿ya? En el fondo es una forma más amplia de llegar a los pacientes. Como bien decía el doctor Pereira, no todos de los que tienen tos con expectoración por más de 2 semanas van a tener tuberculosis, pero deberían sí hacerse la vaciloscopia. Claro. Ahora, hay otros síntomas también que presenta esta enfermedad. En el fondo puede tener decaimiento, ya más como fatiga, y también puede tener síntomas como sudoración en las noches y fiebre más bien mantenida, ¿ya? Una persona con tuberculosis puede tener varios días de fiebre, no tan alta, pero sí mantenerse con fiebre por altos periodos de tiempo. Eso sería como dentro de los síntomas más generales de la tuberculosis. Y a propósito de eso, también aprovecho de hacer un refuerzo a la población de que si una persona cree que tiene fiebre, la idea es que se tome la temperatura con un termómetro. ¿Ya? Porque algo que uno ve mucho en el servicio de urgencia es que las personas creen a veces que no, me dolía la cabeza nomás y eso es fiebre. Y eso no es fiebre. Fiebre es tener temperatura sobre 37,5 por lo menos. ¿Ya? Eso con termómetro. En toda casa siempre debe haber termómetros, valen 1.000 pesos Sí, sí. en una farmacia. La idea es De que hecho, hasta en siempre, los almacenes sí, algunos venden. la idea es que venden siempre se termómetros. confirme. Si alguien cree que tiene fiebre, se confirme con termómetro. Debe de haber en el botiquín siempre. Siempre. Más aún si hay niños en la casa. De Así todas que, maneras, de todas maneras. Nos cuesta mucho, sobre todo los hombres, ir al doctor. Y tal vez no es por miedo que me van a revisar, en fin, sino es básicamente, lo he conversado con varias personas, es que esperar, es que esto, es que lo otro, es que se trámite, tengo tan poco tiempo. Y finalmente se dejan pasar muchas de estas cosas. Entonces, por lo que ustedes nos indican,
En una semana de tos ya así, yo ya me preocupo y voy y reviso, pero estamos hablando de 2 semanas, o sea, Sí, es suficiente tiempo. es un periodo, insisto, no es, porque una cosa, algo que es muy frecuente en una bronquitis común y corriente es que parte un poco de garganta, ¿cierto? Después puede aparecer un poco de tos seca y más o menos ya a los 5 o 6 días de la tos seca empieza a agarrar flema y la flema Claro. dura más o menos una semana, un poquito más, Sí, ¿ya? Ahora, claro, si bien todo eso duró 2 semanas, aquí la clave es que la persona parte con tos con flema y la tos con flema te dura 2 semanas. claro, ¿Ya? Y en el fondo ya van 14 días con tos con flema y después como que está un poquito mejor que cuando partió, sino que ya llevamos 2 semanas y la cosa está igual como partió y claro, sí, y no parece que vaya a mejorar. Ese es como el contexto en que el paciente y la población debe estar alerta. claro. Ahí es como tiene que consultar. Otro error que yo creo que comete la comunidad, lo cometemos todos, es que entre nosotros nos damos diagnósticos. Claro. No, lo que tú tienes, que es un resfrío, nomás tómate una cervecita con limón y vamos, no sé, y va a salir. O no, ya está, esto te va a pasar, en fin, tiene que ser por tal y tal cosa. Y tendemos como incluso a automedicarnos entre nosotros. Y siempre eso es lo peor, que de alguna resulta- forma no sé cómo se consigue antibiótico en algunas personas y no es la Sí. idea. Insisto, también aprovecha esta instancia. Sí, qué bueno. No se consigan antibióticos porque lamentablemente no todas las farmacias o todos los almacenes tienen como las regularidades que se debían tener Correcto. para poder expender este tipo de medicamentos. Los antibióticos no son para cualquier tipo de resfrío. Los médicos estamos entrenados para poder identificar causas virales de causas bacterianas, que son digamos el bicho único. Solamente un resfriado o una bronquitis, cuando es bacteriano, va a ser susceptible a que el antibiótico le haga algo. Correcto. La gran mayoría de los casos son virales y no requieren antibióticos. Entonces, cuando ustedes, porque por X motivo, porque alguien les dijo, porque creen que tienen fiebre o lo que sea, se consiguen un antibiótico y se lo toman sin que un médico se lo haya indicado, lo único que hacen es hacer el trabajo mucho más difícil para nosotros y también se perjudican a ustedes mismos. No es la idea que lleguemos a ese punto. Claro, obvio, obvio. Sí, es verdad que es bueno tocar estos temas también. Yo hablo desde lo que preguntaría una dueña de casa, un dueño de casa a esta hora de la tarde, aprovechar que están Es la idea, los es la profesionales, esa es la idea. Bueno, y considerando ya que tenemos este tipo de síntomas, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, si es que se presenta la tos con expectoración por más de 2 semanas, como bien dijo el doctor Pereira, tos con expectoración por más de 2 semanas debería hacerse una vaciloscopía, ¿ya? La vaciloscopía es el examen, como bien dijimos antes, que se analiza bajo el microscopio la muestra de la expectoración, del desgarro. Y este examen, la toma de muestra, se puede realizar en cualquier centro de salud, ¿ya? Ya. Se hace en el consultorio, en el hospital, incluso en las postas, ¿ya? En las postas igual se Es puede decir, tomar la no tiene, muestra no tiene un costo esto. y no tiene ningún costo y es para todas las personas, ¿ya? Independiente de la previsión que tengan, independiente de si son extranjeros o no, si es que tienen root o no, da lo mismo. Se hace en todas las personas que presenten los síntomas y es totalmente gratuito. Correcto. A ver, hay una pregunta que quiero hacer aquí. ¿Qué es el estudio de contactos? ¿Qué se refiere con esto? Es una parte muy importante del manejo de la tuberculosis, porque aparte de que una vez que tenemos un paciente que se confirma la tuberculosis con la vaciloscopía, aparte de confirmar, digamos, de ver cómo anda a medida que pasa el tiempo, o inicia tratamiento antibiótico, que también, a propósito de decía el doctor Uvilla, ¿cierto? Aparte de que el diagnóstico sea gratis, el tratamiento también es gratuito. Ah, ya. Todo eso independiente, insistimos, ¿cierto?, de la condición previsional, independiente de si es extranjero, si es chileno, tiene ruta, no tiene ruta, lo mismo. Siempre va a ser gratuito tanto la pesquisa, el diagnóstico, como el tratamiento. ¿ya? Y yo me imagino, disculpe doctor, y yo me imagino que es gratuito por la peligrosidad que tiene. Claro, porque es muy La contagioso, bacteria, claro. insisto, porque es peligroso, mortal y prevenible. O sea, hay que erradicar. O sea, y tratable, ¿no? O sea, es Claro. prevenible, y tratable. O sea, básicamente es algo que es muy peligroso, en la cual hoy en día se puede hacer mucho al respecto. ¿Ya? Hoy en día estamos en un punto de la medicina moderna en que tenemos muchas causas de enfermedades que hacen muchos años, pero no siempre se puede hacer algo al respecto. Aquí se puede hacer algo al respecto. Y una de las cosas que también se hace cuando tenemos un paciente que tiene el diagnóstico confirmado, hay una fase muy importante que justamente es el consultorio el encargado de hacerlo, que es el estudio de contacto. ¿Ya? Que ahí justamente lo que hace uno básicamente es estudiar según el caso de índice, el caso en el cual se hizo el diagnóstico de tuberculosis, se estudia a las personas que tienen el contacto más cercano a él, ya sea
contacto intradomiciliario, o sea, gente que vive con la persona, o también contacto extradomiciliario, gente que no vive con la persona, pero que pasa por más de, si no me equivoco, era media hora o una hora al día, no recuerdo bien Sí, cuál era es un cuál era poco el tiempo, pero en el fondo era, o sea, se estudia según qué tan frecuente pasa esa persona desde que inició los síntomas, cuánto tiempo ha estado con otras personas. Y a esas otras personas, uno, que pueden ser adultos o niños, se les toman exámenes, se les toman vaciloscopías si es que también son sintomáticos, de manera de poder pesquisar a todas las personas que pudiesen tener la infección, y si es que la tienen, se trata de forma precoz, para evitar así complicaciones y, como dije anteriormente, evitar la muerte y la enfermedad. Yo creo que igual es responsabilidad de quien tiene, o que se presume que tiene la bacteria, o ya no solo esto, sino que cualquier tipo de enfermedad inmunológica, no sé, que en esta época del año, bueno, siempre se indica que uno tiene que cubrirse para toser, que tiene que tomar los resguardos, sobre todo si hay niños y todo lo demás. El lavado de Y manos. el lavado de Muy manos, muy frecuente, el lavado de importante. manos, siempre toser así, Sí, porque sí, las manos quedan contaminadas, después claro. tocamos a la gente, tocamos los objetos, quedan todos contaminados, Claro. quedan todos enfermos. Yo creo que debemos ser responsables en ese plano. Me voy a trasladar a antaño, cuando había lepra, y era muy común la lepra antiguamente, se apartaba esta gente, se sacaban, pero no se sacaban básicamente, sino que ellos solo se apartaban porque temían contagiar a su familia. Y si bien es cierto, es algo más extremo, aunque no tanto, porque también tiene mucha tasa de mortalidad la tuberculosis. Cuando uno tiene este tipo de enfermedad debería de tener esa precaución de decir, oye, me voy a cuidar no solo por mí, sino por quienes están en mi entorno, porque no quiero contagiar a mis hijos, a mi esposa, qué sé yo, a la abuelita de la casa. Yo creo que esa responsabilidad deberíamos tomarla muy en serio nosotros. Sí, mira, gracias a Dios estamos en una época de la medicina que esta enfermedad tiene tratamiento. Entonces, si una persona está enferma de tuberculosis y se logra hacer el diagnóstico y hacemos todo el estudio y pesquisamos a todas las personas, los contactos que viven con él o que están en contacto más cercano, se les puede llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento también, ¿ya? En el fondo no es necesario a la persona que tiene tuberculosis aislarla ni dejarla de Correcto. lado durante mucho tiempo, que se haya ido a otro lado, no. No, sí, Lo que entiendo. sí, durante la enfermedad, si es que está con tos con mucha expectoración, hay un momento que sí es necesario que esté más aislado y usar las medidas de precaución de gotita, que en el fondo que es una máscara especial para poder tener contacto con dicha persona, pero eso no significa que va a estar aislado para siempre ni que no se pueda tener contacto con él, ¿ya? Y por otro lado, como bien dijimos, si hay una persona enferma, se va a hacer el estudio de contacto igual a todo el resto para ver si están enfermos y tratar oportunamente también a esa persona de ser necesario. ¿Ya? ¿Cuánto dura el tratamiento aproximadamente? Dura alrededor de 6 meses el tratamiento, 6 meses. dependiendo de cómo vaya saliendo eso, porque hay muchas variables que pueden muchas variables que pueden ir apareciendo a medida que se hace el control. Pero lo bueno es que si bien el tratamiento para erradicar el bicho a 6 meses, una vez que ya han pasado 15 días del tratamiento, la persona ya deja de ser contagiosa. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, estas medidas de contacto usualmente es durante los primeros 15 días. Ya después de eso, uno habla de que en una tuberculosis que es drogosensible, o sea, quiere decir que hay, como comentábamos anteriormente, ¿cierto? La bacteria, y justamente también de ahí hacer harto hincapié en por qué uno exige que un médico sea el quien elige cuando una enfermedad requiere o no requiere antibióticos, porque ahora lo que nos estamos enfrentando, una pandemia que se viene en la salud pública, es la aparición de bacterias que sean multidrogoresistentes, o sea, que tengan resistencia a múltiples drogas. Hoy en día ya nos estamos acercando a bacterias de tuberculosis que son resistentes a muchos medicamentos. Entonces, en un contexto de que la enfermedad es sensible al tratamiento usual, a los 15 días ya estaría dejando de ser contagiosa. Ah, correcto. Qué interesante eso. Interesante saberlo porque por ahí se tiene prejuicios al respecto igual de la tuberculosis. Oye, está contagiado, no podemos ni verlo, no podemos, tenemos que alejar. Y en el caso de lo que ustedes ya nos dicen, puede haber un momento en que se aísle básicamente dentro de la casa, no No es necesariamente. necesario, son los primeros 15 Claro. días solamente, y Y- luego después, si bien el tratamiento dura 6 meses, si es que porque uno lo que hace una vez que se inicia el tratamiento, al paciente uno lo va controlando. Uno no es como hizo el tratamiento, y de hecho el tratamiento debe ser dado de forma monitorizada. Uno le pasa el medicamento todos los días al paciente y tiene que ver cómo se lo toma. Ah, perfecto. Es un, Ya. es un tratamiento que es monitorizado y entregado por el equipo de salud. Ah, ok. ¿Ya?
De ahí la importancia, y por lo mismo, porque como es un tratamiento que se toma todos los días, y como es un tratamiento largo, y como es una enfermedad, como decíamos anteriormente, que es mortal y prevenible, hay que estar, no se puede dejar ningún tipo de variable al azar. Correcto, Ya. correcto. Creo que nos quedó más que claro, la verdad que hoy en el Día Internacional de la Tuberculosis es importante hablar de estos temas y de otros así puntualmente, básicamente de las enfermedades, de la precaución que debemos de tener todos y la responsabilidad y compromiso con nuestra salud y con nuestra familia. Quiero agradecerle su presencia acá, siempre es importante conversar con profesionales y que nos aclaren directamente desde su punto de vista más técnico todo este tipo de enfermedades. Don Sergio Pereira, que es médico del hospital de Payaco, y don Diego Uvilla del CESFAM, también de nuestra comuna, nos han acompañado el día de hoy. Si tienen algo más que agregar, este es el momento. No, creo que No, creo que comentamos bastante. sí, todo. quizás dar las gracias nomás por la instancia y poder venir a conversar estos temas a la radio también. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente. Don Sergio Pereira, Diego Uvilla, médicos de nuestra comuna, nos han informado el día de hoy sobre la tuberculosis aquí en Hora 13.